buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Julián Vázquez, soy estudiante de Derecho. Bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a hablar del ius puniendi en el primer modelo del contrato social. Vamos a abordar dos contractualistas. Vamos a abordar a Rousseau y a Hobbes y partiremos desde Hobbes, desde su contractualismo absolutista. Sabemos que el origen de las penas o el origen de las sanciones se realizaba mediante la imposición de creencias, de dogmas religiosos en el cual se legitimaban llana y exclusivamente por el poder de Dios. Entonces hablamos de lo que Hobbes llamó el egoísmo psicológico. Entonces decimos que no se entiende la tesis hobbesiana de que la república se genera mediante un pacto social sin antes entender cómo Hobbes concibe al hombre, ¿sí? Lo que se llama el pesimismo antropológico. Partimos entonces del estado de naturaleza, el cual para Hobbes el hombre es un ser psicológicamente egoísta, un animal que instintivamente busca cada ocasión para conseguir un bien propio. Si llegase a perseguir un bien para otro, lo hace exclusivamente si se beneficia del prójimo. Cabe aclarar que cuando Hobbes expone que el hombre es naturalmente egoísta, no quiere decir que el hombre sea naturalmente malo. El hombre es malo si actúa contra el deber. Bueno, se actúa conforme al deber y por mor del deber. Así el hombre, además de entender qué es lo beneficioso, puede entender qué es lo debido. Otro supuesto antropológico es el de la igualdad natural de poder de todo hombre. Entiéndase igualdad de poder no como la proporcionalidad en cuanto tal, sino que no importa cuánto más fuerte o inteligente sea una persona respecto de otra, siempre existirá el segundo, el mayor de los males, la muerte. Decimos entonces que la igualdad natural de los hombres significa, en consecuencia, que cualquier tiene naturalmente el poder de matar a cualquiera. En el estado de naturaleza todos tienen derecho a todo, y precisamente ello es lo que causa que la situación del hombre sea tan miserable en el estado de naturaleza. Pero aunque la naturaleza ha puesto al hombre en tal desdicha o en tal situación, ella misma le ha dado los medios para salir de ella. Y es su razón y sus pasiones, las pasiones que inclinan al hombre a la paz. Y también estos miedos, ¿no? El miedo a la muerte, el deseo, ¿sí? Bajo estos artículos, estos postulados, donde hablamos del estado naturaleza, entiendas el estado naturaleza antes del pacto social, ¿sí? Todo acto o toda situación antes de este contrato, de este pacto. Bajo la razón o bajo esta razón se sugiere ciertos artículos de paz conveniente, bajo los cuales los hombres puedan llegar a un acuerdo. Y estos son aquellos que de otro modo o antes han sido llamados las leyes de la naturaleza. Entonces es ordenado por la ley de la naturaleza renunciar al derecho a todo o también el derecho a todo. De lo contrario, el fin de la supervivencia se hace difícil de alcanzar. Si todos tienen derecho a todo, entonces se produce una situación en la que estoy en peligro o estoy en perpetuo peligro. Para salir de tal situación se debe renunciar al derecho a todo, y tal cosa solo puede hacerse si se crea un poder coercitivo, capaz de poner coto, de limitar los impulsos agresivos de las personas, de modo que se crea una comunidad donde antes había un mero agregado de individuos. Tal poder coercitivo es el Estado, el soberano es su titular y el derecho su instrumento. Acá he consultado varios autores, pero pues el autor de donde he sacado estas premisas de Hobbes nos menciona que es particularmente importante para entender el estatus de la ley penal, que las leyes de la naturaleza son leyes morales que obligan en conciencia,
Estas deben cumplir lo dispuesto de modo incondicionado o a modo de imperativos categóricos según Kant. Recordemos que partimos de la premisa de que el derecho es un derecho natural y que venimos preconfigurados con ciertas normas intrínsecas. Importante hacer la salvedad para no confundir el estado de naturaleza, el cual hemos dicho que es el hombre egoísta por la ley natural o el derecho natural, el cual se descubre. Digo entonces que según estas premisas el derecho se descubre y no se crea, ¿verdad? El hombre, al salir del estado de naturaleza, supone la formación de un pacto entre todos los hombres en orden a obedecer a un tercero, formando así una comunidad política. En el Leviatán, Hobbes recurre a la representación por parte de un soberano. El derecho a castigar del súbdito es debido de la renuncia al suyo, fortaleciendo así al Leviatán para usar el suyo, tal como lo considere necesario para la preservación de todos. En el estado de naturaleza no hay castigo. Puede haber retribución del mal por mal, pero no castigo. El derecho a castigar surge con el Estado. Cabe resaltar que el soberano no solo tiene el derecho a castigar, tiene también el deber de hacerlo. Ahora, pasando a la concepción de Rousseau, el objetivo de este contrato es la mutua preservación y asistencia de los ciudadanos, para lo cual los individuos, al abandonar el estado de naturaleza, se entregan con todos sus derechos a toda la comunidad. El autor, de donde he tomado esta información, hace una pausa y nos dice que en esta premisa es claramente de corte idealista más que realista, haciendo pues acotación a Rousseau, ¿no? Partiendo de la transferencia de cada uno por entero y nadie reserva derecho alguno. Todos se entregan y no se guardan nada para ellos. En este sentido, ninguno de ellos tendría superioridad sobre el resto de la comunidad, obligándose a todos por igual de derechos y deberes. Se concibe el nacimiento de la sociedad como tal a través del pacto social, que es aquel convenio entre todos los individuos por el cual, por agregación, todos y cada uno de ellos suman sus fuerzas en pro del bien común, creando así un cuerpo social llamado soberano o Estado, dependiendo a qué nos refiramos, que no es otro ente que aquel que se forma a partir de esa agregación de fuerzas. Nuevamente el autor realiza la salvedad anotando que lo dicho parte de una falsa premisa. No, y esta es que todos los ciudadanos estarán conformes con una sociedad igualitaria, donde cargas y derechos se repartan por igual entre los miembros de la comunidad, y finaliza con la consideración del propio Rousseau sobre el interés particular, el cual finaliza corrompiendo en cierta medida el interés general. Y ya para terminar, hablando todas estas consideraciones contractualistas de cómo surge el derecho a castigar de estos pactos, llegamos a los conceptos que tenemos hoy en materia penal, ¿no? Que tenemos tres, que es el concepto de derecho penal como derecho o poder punitivo, como derecho objetivo y como derecho penal o dogmática penal, ¿no? Desde mi modo de ver, esto nos lleva a los dos primeros conceptos de derecho penal, que es el derecho penal como derecho objetivo y derecho penal como poder punitivo. El derecho penal como poder punitivo es la capacidad que tiene el Estado de configurar como delitos determinados comportamientos y imponerles una pena o una medida de seguridad. Asimismo, esta configuración del Estado de poder configurar o poder tipicidad se plasma en el derecho objetivo que tiene el legislador, estipular y llevar a cabo las leyes que se necesiten para este ejercicio, siempre y cuando sean democráticamente expedidas, ¿sí? Y aquí por último tenemos pues arraigada estos conceptos contractualistas, ¿no? Que
Con la aparición del mercantilismo se inicia un replanteamiento del tema. El poder ya no viene de Dios, sino de los hombres, ya del contrato social. Entonces surge el Estado liberal burgués, auspiciado por la Revolución Francesa. Y en este nuevo contexto la pena no puede ser la expiación del pecado, sino que es la retribución de la perturbación del orden jurídico que se han dado los hombres y consagrada por las leyes. Estas teorías contractualistas pues las aterrizo aquí en este último apartado. Muchas gracias por escuchar y recuerden que en la descripción del vídeo dejo todas las referencias de los documentos en los que me he basado.